Bueno, esta es la clase sobre la generalidad de las citoquinas. Entonces, pues, empecemos. Entonces, las citoquinas son moléculas que son producidas por diferentes tipos celulares, que principalmente las producen las células de la respuesta inmune, pero no quiere decir que solo esta célula produzcan, también la producen las otras células del cuerpo, pero en mayor cantidad las de las células del sistema inmune. Los leucocitos las producen pues cuando hay una activación o en respuesta a un estímulo. O sea, no están preformadas. Son secretadas pues, para generar comunicación entre las células de señales de activación o de inhibición. Sirven para activar o especializar células o regular una respuesta también, de esa forma se pueden verse. Median unas señales intracelulares pues para generar una en respuesta a un estímulo. Y aquí es lo más importante, que es que las citoquinas no se producen para generar daño, sino que se producen para favorecer una respuesta inmune. O sea, ellas favorecen una respuesta inmune que como consecuencia de su acción pues, puedan generar un daño como un shock por hipovolémico o distributivo, como en el caso de la sepsis por la tormenta de citoquinas, pues es una es un agregado, pero ellas se producen para favorecer una respuesta inmune que como consecuencia de sus efectos produzcan daño al paciente, pues es algo ahí como implícito. Entonces, las citoquinas, pues para que se secreten, necesitan pues de qué? De un estímulo, es lo más importante, un estímulo. Las citoquinas, pues una misma citoquina puede actuar sobre diferentes poblaciones celulares, eso quiere decir que en el que una citoquina puede afectar tanto a eosinófilos como macrófagos. Eh, una célula puede secretar distintas citoquinas, o sea, no es que siempre los macrófagos secreten las mismas, no, pueden secretar distintas. Y hay veces lo que induce una citoquina sobre otra célula es que esta produzca citoquina, o sea, como una cascada. Es necesario que pues para que se dé la respuesta al estímulo, se dé la respuesta pues a la secreción de esas citoquinas, que las células que la reciban pues tengan un receptor para esa citoquina. ¿Listo? Y lo que les decía, que las células de la respuesta inmune, o sea, del sistema inmune son las que más la secretan, pero también otras células del cuerpo como las endoteliales o las plaquetas, otro tipo de células las pueden secretar, pues porque en ellos induce otros efectos que pueden ser necesarios para la vida del humano o beneficiarios para el paciente en ese momento. Como pues en el caso de lo que ya vimos, las células estromales de la médula ósea producen citoquinas hematopoyéticas pues para generar un tipo de línea celular. Entonces las citoquinas tienen distintas formas de clasificarse. Muchas personas dicen, no, estas citoquinas son más de la respuesta inmune innata, entonces ahí meten a la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Estas citoquinas se secretan más en la respuesta inmune innata, pero en la adaptativa algunas veces participan. Entonces, hay veces las clasifican así, o las que vimos las hematopoyéticas, que la interleuquina 7 para los linfocitos T, que la 15 para la GNK, que el estimulante de colonias de granulocitos pues para los granulocitos. Listo, o sea, hay muchas formas de clasificarla. Otras las clasifican como inflamatorias, otras como reguladoras, o sea, hay muchas formas de clasificarla porque tienen distintos efectos las citoquinas. Son muchas, existen demasiadas, muchas, muchas, muchas. Y hay una diferencia entre quimioquinas y citoquinas. Las quimioquinas son señales celulares para inducir como un movimiento, un transporte, ¿listo? Como para hacer como una llamada, ¿listo? Más no inducen efectos como la citoquina. Las quimioquinas solo inducen o movilizan, son señales para movilizar células. Como por ejemplo que el CCR5 hace que el linfocito B vaya a la corteza del ganglio linfático, pues porque ahí está su legado que es el CLX13, ¿listo? Entonces las citoquinas tienen unos mecanismos de acción, que es como lo más importante de esto. ¿Cuáles son? Entonces, pleiotrópica, entonces
Es la capacidad que tiene una citoquina para poder actuar sobre diferentes poblaciones celulares induciendo iguales o diferentes efectos biológicos. Entonces esto, poniéndolo pues a un ejemplo, es que una citoquina puede actuar sobre diferentes o iguales poblaciones celulares e inducir pues los mismos o diferentes efectos. Esto pues es como la característica más común de ellas porque, por ejemplo, el interferón gamma hace que los macrófagos se vuelvan macrófagos de la vida clásica, o sea, los activa para ser proinflamatorios. Pero en otro tipo celular, como por ejemplo los linfocitos TCD4, cuando se los secretan a ellos se van a transformar en un perfil TH1 para ser proinflamatorio. O sea, pueden inducir el mismo efecto, algo proinflamatorio, pero en otra población celular, en diferentes poblaciones celulares. Entonces, la mayoría de las citoquinas son pleiotrópicas, como la característica más común de ellas. Ellas también tienen una acción redundante, que es cuando dos o más citoquinas actúan sobre una misma población celular e inducen un mismo efecto biológico. Este efecto es igual en magnitud, o sea, no es potencial. Entonces, en muchos casos, cuando a una célula de respuesta inmune innata, por ejemplo, a los macrófagos le tiran interleuquinas 1 y 6, son dos citoquinas distintas, pero ambas van a hacer que él haga un estado proinflamatorio. Y ninguna de las dos potencia el efecto de la otra, o sea. Y siempre, pues, es a la misma población celular, ¿no? Listo. Otra acción que tiene es una acción sinérgica. Aquí sí, dos o más citoquinas actúan sobre una misma población celular, pero la acción de varias citoquinas genera un efecto aumentado, o sea, potencian el efecto. Entonces, un ejemplo acá es, por ejemplo, cuando, eh, cuando el linfocito TCD4 quiere pasar a un perfil que se llama perfil THI7, que es para bacterias extracelulares, necesita que la célula dendrítica haga sinergia al secretarle dos citoquinas. ¿Cuáles? La interleuquina, el factor de crecimiento transformante beta más la interleuquina 6 o más la interleuquina 1. O sea, si no le tira el transformante beta más la 6 o el transformante beta más la 1, él no se va a transformar en TH17 y no va a hacer el perfil. O sea, ahí sí ambas juntas potencian, hacen sinergia y potencian el efecto. Sin estar las dos juntas no va a poder hacer esta acción. ¿Listo? Otro mecanismo que a veces tienen es que hacen antagonismo. Entonces, cuando dos o más citoquinas actúan sobre un mismo grupo celular, produciendo efectos contrarios. O sea que una citoquina puede activar la célula, la otra puede inducir señales de inhibición. Esta acción antagónica se da para especializar o regular una respuesta inmune. Entonces, un ejemplo de esto es cuando el mismo macrófago, si una célula le tira interferón gamma, se va a volver proinflamatorio. Si otro linfocito te le tira interleuquina 10, se va a volver antiinflamatorio. O sea, y ambas citoquinas tienen efectos antagónicos entre sí. Entonces, dependiendo de el estado de activación del macrófago, él va a ser más sensible a la citoquina que quiere que sea inflamatorio o a la que quiere que sea antiinflamatorio. La otra acción es la de cascada, pues que es cuando una citoquina secretada estimula en otra célula la producción de otras citoquinas. La producción de citoquinas se puede ver inducida y ampliada por otra citoquina. Entonces, pues su misma nombre le dice una cascada. Entonces, esta hizo que esta secretara citoquinas para toda este poco de población y esta para más células. Entonces es una cascada, o sea, ¿listo? Entonces otro tipo de acciones de las citoquinas es que pueden hacer acción autocrina, o sea que cuando la citoquina se secreta y induce efectos biológicos sobre la misma célula que la secretó. Paracrina, que es cuando la citoquina actúa sobre células cercanas, y pues, sistémica o endocrina, cuando la citoquina secretada es de un sitio entra a la circulación para generar un efecto en una célula distante. Entonces, un ejemplo de sistémica, pues la interleuquina 6, cuando va por sangre va al hipotálamo, en el hipotálamo hace que se secreten prostaglandinas y se aumente la temperatura dándome fiebre. ¿Listo? Por ejemplo, acción paracrina es cuando las células epiteliales o células que están en la mucosa intestinal secretan interleuquina 13 y esto hace que las células cercanas musculares se muevan y aumente el peristaltismo. Puede ser una acción autocrina, es la que hace, por ejemplo, los linfocitos T reguladores, cuando ellos mismos quieren regular su acción, pues producen interleuquina 10 para autorregularse. ¿Listo?
Y esto es lo más importante, la acción de la citoquina se da siempre que éstas se unan al receptor. Entonces, ¿de qué depende que las citoquinas estimulen a una célula? Del estado de activación de esa célula, porque entre más activada esté, sus receptores van a estar más expresados y van a ser más sensibles al efecto que la citoquina quiere hacer. Si la célula no está activada, no va a poder expresar esos receptores, entonces, por más citoquina que le llegue, como los receptores no están en un estado de activación, pues no va a inducir el efecto de la citoquina. Entonces, poniéndolo aquí un ejemplo, ¿cuál sería? Que por ejemplo, esta es la célula, entonces viene la interleuquina 1. Entonces, los receptores estarían acá adentro. Cuando la célula está en estado de inhibición, o sea, no está activada. Entonces, por más interleuquina que llegue, esa célula no va a ser capaz de responder a la interleuquina 1, pues porque los receptores están guardados, no están en un estado de activación. A diferencia de esta célula de acá, que tiene todos sus receptores afuera. Entonces, como están todos afuera en estado de activación, ahí sí la interleuquina 1 va a llegar y se va a unir a ellos y va a inducir el efecto biológico que queremos. Entonces, como axioma, como nota importante, apréndanselo. Eh, para que se dé el efecto o la acción de las citoquinas, esta depende del estado de activación de los receptores de la célula blanco. O sea, si el estado de activación en la célula blanco, pues para que la citoquina induzca ese efecto biológico no es, o sea, no está, esa célula blanco no tiene un estado de activación de sus receptores, pues por más citoquina que llegue, ella no se va, ese efecto biológico no se va a inducir. ¿Listo? Entonces, para que se activen las citoquinas, para que las citoquinas cumplan su efecto biológico en la célula, es necesario que los receptores de la célula blanco tengan un estado de activación. Si tienen un estado de inhibición, pues no va a ser posible. También otra característica pues, de las citoquinas es que algunas citoquinas tienen distintos receptores en la célula. Y dependiendo del receptor que ella elija para hacer efecto biológico, así va a dar un efecto biológico distinto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral o el TNF-alfa tiene dos receptores en las células, el receptor 1, el receptor 2. Entonces, si este se une al receptor 1 va a inducir apoptosis de esa célula, si se une al 2 va a inducir inflamación. Entonces puede haber mucho, dependiendo de qué receptor esté expresado en estado de activación, pues así se va a dar el efecto biológico. Entonces, por ejemplo, si llegó mucho factor de crecimiento transformante, llegó mucho factor de necrosis tumoral y está solo expresado en estado de activación el 1, pues esa célula es que le va a pasar, le va a dar apoptosis. Si está además en estado de activación el receptor 2, pues que vamos a inducir más inflamación, ¿listo? Entonces eso también es importante. Entonces acá está lo que les decía, lo que determina que el receptor se exprese como de alta o baja afinidad es el estado de activación celular. ¿Listo? Eso es importante. Si la célula no está activada, pues el receptor no va a expresar como alta afinidad y no va a poder unirse a la interleuquina para que se dé el efecto biológico buscado. ¿Listo? Entonces acá está. Una célula que no está activada no es que carezca de receptores para citoquina, sino que en este estado tienen expresado más que todo receptores en su forma de baja afinidad. Entonces, por más citoquina que le tires a la célula, si esta no está en estado de activación, pues los receptores van a ser de baja afinidad o no se van a expresar y pues no se va a inducir el efecto biológico buscado. ¿Listo? Y lo que les decía, para el efecto biológico de la citoquina se va a producir según el receptor específico al que se una. ¿Listo? Entonces esto es importante porque las citoquinas tienen unas moléculas reguladoras, pues porque si no se regulan, pues van a hacer daño al humano, pues, ¿listo? Entonces, acá hay unos, por ejemplo, el regulador SOX, el PIAX, las tirotina fosfatasa, el CIS, las moléculas secretadas o los receptores solubles. Entonces, ¿qué pasa? Algunos de estos reguladores que van a hacer, van a bloquear los receptores de forma intracelular, o sea, inhibiendo la señalización que ellos producen al unirse a la citoquina para dar el efecto biológico. ¿Listo? O hay veces la bloquean de forma extracelular, o sea, bloquean la unión de la citoquina con su receptor. Apréndanse esto porque siempre lo preguntan en los exámenes. Y ya, pues para terminar, esto es como para mostrarles que la importancia de conocer que las citoquinas son, pues,
como digamos las hormonas del sistema inmune, es porque al estudiar esto se ha podido descubrir que ellos participan en muchas enfermedades fisiopatológicamente y si se bloquean pues podemos darle mejoría a los pacientes. Entonces van a escuchar que en las enfermedades reumatológicas, como por ejemplo la artritis reumatoide, usan que medicamentos biológicos. Los medicamentos biológicos son anticuerpos monoclonales que bloquean las citoquinas que inducen esos estados de esa enfermedad. Entonces, si las bloqueamos, pues el paciente pues, no va a tener artritis reumatoide. Por ejemplo, si bloqueamos el factor necrosis tumoral, ¿listo? O si bloqueamos el factor necrosis tumoral alfa, ¿listo? O hay veces la usan como de forma contable, o sea, no la usan para bloquear, sino que las sintetizan en un laboratorio y se las ponen a los pacientes para inducir la producción de células. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tienen neutropenia, pues por la quimioterapia les ponen esta citoquina, Pneumopeng, que es un símil del el factor estimulante de granulocitos, pues para que esta persona produzca neutrófilos, porque tiene neutropenia, ¿listo? Entonces, es importante porque sabiendo qué citoquina bloqueamos o cuál estimulamos, podemos inducir un efecto biológico en el cuerpo, pues en el paciente. Muchas gracias, espero haber aprendido. Nos vemos en la siguiente clase.